Cuando piensas en un camello, seguramente te viene a la cabeza la misma imagen. Un animal lento, cansado, que avanza pesadamente por un desierto interminable, cargado con sacos de mercancía o turistas. Y claro, su joroba. Siempre la joroba, que muchos creen que guarda agua como si fuera una cantimplora natural. Esa es la imagen que el mundo tiene de los camellos. Pero déjame decirte algo. Casi todo lo que sabes sobre ellos está equivocado. Los camellos no son simples barcos del desierto. Son uno de los animales más resistentes, versátiles y estratégicamente diseñados por la evolución. Sobrevivieron a glaciaciones, migraron por continentes enteros y han sido piezas clave en la historia humana. Hoy vamos a desmontar los mitos y mostrarte por qué este animal es mucho más impresionante de lo que imaginas. Empecemos con lo básico, la joroba. No almacena agua. Esa es una de las ideas más repetidas y falsas sobre los camellos. En realidad, lo que guardan ahí es grasa. Una gran reserva de energía que puede pesar hasta 35 kilos. Piensa en ella como una despensa portátil. Cuando el camello atraviesa zonas donde no hay alimento, su cuerpo quema esa grasa poco a poco. Lo curioso es que al usar esa grasa, la joroba pierde firmeza y se desploma hacia un lado. No significa que el animal esté enfermo, solo que ha consumido parte de su reserva. ¿Y el agua? Aquí viene lo increíble. Los camellos no necesitan almacenar agua porque son auténticas máquinas de eficiencia hídrica. Pueden perder hasta un 25% de su peso corporal en agua y seguir vivos. Para que te hagas una idea, los humanos apenas aguantamos una pérdida del 12% antes de colapsar. Además, cuando encuentran agua, son capaces de beber más de 100 litros en solo 10 minutos. Imagina llenar un coche con gasolina, pero en este caso es un camello rellenando su tanque natural. Su sangre también tiene un secreto. Los glóbulos rojos de los camellos no son redondos, sino ovalados. Eso les permite seguir circulando incluso cuando la sangre se vuelve más espesa por la deshidratación. Además, pueden expandirse más del doble de lo normal cuando el animal rehidrata de golpe, evitando que las células revienten con tanta agua entrando de una sola vez. Es como si su biología estuviera diseñada para sobrevivir a condiciones que matarían a cualquier otro mamífero. Y si creías que la resistencia del camello estaba solo en el agua, te equivocas. Estos animales pueden soportar cambios de temperatura extremos que pocos seres vivos toleran. Durante el día, en el desierto, su cuerpo aguanta hasta 41 grados sin sudar. Y por la noche, cuando la temperatura baja bruscamente, su cuerpo se enfría para ahorrar energía. Es como si tuvieran un termostato interno que regula su gasto hídrico y calórico en función de lo que el ambiente les exige. Otra de sus armas secretas es su nariz. Los orificios nasales del camello funcionan como filtros de alta tecnología natural. Cuando exhalan, el aire húmedo pasa por estructuras internas que recuperan parte de esa humedad antes de perderla. En la práctica, reciclan agua cada vez que respiran. Además, pueden cerrar completamente sus fosas nasales durante tormentas de arena, impidiendo que los granos entren en su sistema respiratorio. ¿Y qué decir de sus ojos? Están protegidos por dos filas de largas pestañas que actúan como barreras contra el polvo. A esto se suma un tercer párpado translúcido que funciona como una visera natural, permitiéndoles ver incluso en medio de tormentas. Sus orejas, cubiertas de pelo, también evitan que la arena entre. Cada detalle de su anatomía está adaptado a un entorno que parece imposible. Las patas son otro prodigio. En lugar de cascos duros como los caballos, los camellos tienen amplias almohadillas que se expanden con el peso, evitando que se hundan en la arena. Es como caminar con raquetas de nieve, pero en pleno desierto. Gracias a esto, pueden recorrer largas distancias sin agotarse, llevando cargas de hasta 200 kilos. Y hablando de distancias, los camellos no son tan lentos como piensas. Pueden mantener un paso firme durante horas y cubrir más de 40 kilómetros en un solo día cargados de peso. En carreras, han alcanzado velocidades de hasta 65 km por hora, rivalizando con caballos en sprints cortos. No son animales torpes, son atletas adaptados al desierto. Su dieta también sorprende. Mientras muchos herbívoros son selectivos, los camellos pueden comer plantas duras, saladas o incluso espinosas que otros animales no tocarían. Sus labios prensiles y resistentes les permiten masticar cactus con espinas sin lastimarse. Esa capacidad les da ventaja en entornos donde la competencia por alimento es feroz. Todo esto convierte al camello en una máquina de supervivencia. Pero su importancia no se limita a la biología. En la historia humana, ha sido un aliado crucial. Sin los camellos,
El comercio en el desierto del Sáhara o en la ruta de la seda habría sido imposible. Eran los vehículos del mundo antiguo, capaces de unir culturas separadas por miles de kilómetros de arena y calor. Sin embargo, incluso aquí hay mitos que aclarar. Mucha gente cree que solo existen los camellos de una joroba, los llamados dromedarios, típicos de África y Oriente Medio. Pero en realidad hay dos especies principales. El dromedario, con una sola joroba, y el camello bactriano, con dos jorobas, originario de Asia Central. El bactriano está aún más adaptado a climas extremos, resistiendo desde los calores del desierto hasta los fríos brutales de Mongolia. Ambos han acompañado a la humanidad durante más de 3000 años, domesticados no solo como animales de carga, sino también como fuente de leche, carne, lana y hasta combustible con su estiércol seco. Su huella en la historia es tan profunda que en algunas culturas se los considera más valiosos que el oro. Hasta aquí, ya deberías ver a los camellos de otra manera, no como animales torpes y sedientos, sino como auténticos supervivientes del desierto. Y lo mejor es que todavía queda mucho más por descubrir de estas criaturas que rompen todos los mitos. Ya sabemos que los camellos son máquinas de supervivencia, pero lo que la mayoría ignora es que su historia evolutiva es aún más sorprendente que sus adaptaciones modernas. Porque, aunque hoy los asociamos con desiertos áridos y dunas infinitas, sus orígenes están muy lejos de África y Asia. Los camellos nacieron en América del Norte hace unos 40 millones de años. Sí, escuchaste bien, América, no el desierto del Sáhara. Sus ancestros primitivos eran animales pequeños, parecidos a ciervos, que vivían en bosques y praderas. A medida que el clima cambió y las praderas se expandieron, estos ancestros comenzaron a desarrollar patas más largas y resistentes, además de adaptaciones para recorrer grandes distancias. Con el tiempo, algunos de ellos cruzaron el estrecho de Bering y se expandieron por Asia, dando lugar a los camellos bactrianos y dromedarios que conocemos. Otros descendientes, en cambio, migraron hacia el sur, convirtiéndose en las llamas, alpacas, guanacos y vicuñas de Sudamérica. Lo curioso es que los camellos originales desaparecieron de América del Norte hace unos 10.000 años, probablemente debido a la caza humana y a los cambios climáticos. Así que, en realidad, los camellos son emigrantes que prosperaron en tierras lejanas. Este origen explica por qué comparten tantas similitudes con los camélidos sudamericanos. Basta con mirar a una llama para ver un reflejo lejano del camello bactriano. Ambos grupos descienden del mismo tronco evolutivo, adaptado a climas extremos pero en continentes distintos. Las vicuñas y alpacas resisten altitudes heladas en los Andes, mientras los camellos cruzan desiertos abrasadores en Asia y África. Lo más fascinante es cómo este linaje se convirtió en pieza clave de culturas humanas. En Oriente Medio, el dromedario fue fundamental para el comercio en la ruta de la seda, transportando seda, especias, oro y conocimiento entre China, India, Arabia y Europa. Estos animales eran tan valiosos que caravanas enteras de cientos de camellos cruzaban el desierto cargadas de mercancías. Sin ellos, las rutas comerciales que unieron el mundo antiguo simplemente no habrían existido. En Asia Central, el camello bactriano cumplió un rol similar, pero en condiciones más duras. Estos animales eran capaces de soportar tanto el calor del verano como los inviernos helados de Mongolia y el desierto de Gobi. Para los pueblos nómadas, no eran solo animales de carga, eran la base de la supervivencia. De ellos obtenían leche rica en nutrientes, carne, piel para ropa, lana para abrigos y estiércol seco para hacer fuego en medio de la estepa. Incluso la leche de camello tiene propiedades únicas. Es más baja en grasa que la de vaca, pero contiene más vitamina C, algo crucial en regiones donde las frutas frescas escasean. Hoy en día, esta leche ha despertado interés en la industria alimentaria por su fácil digestión y por estudios que sugieren beneficios para la salud, incluidos efectos positivos en la diabetes tipo 2. A lo largo de la historia, el camello también ha sido un símbolo cultural. En el Islam, es un animal cargado de significados espirituales, mencionado en el Corán como ejemplo de la creación divina. En la antigüedad, en lugares como Egipto y Mesopotamia, se lo consideraba un recurso tan esencial que a menudo era parte de dotes matrimoniales o acuerdos comerciales. Pero más allá de su utilidad, lo que más impresiona es su capacidad de moverse en paisajes donde otros animales fracasan. Piensa en el desierto del Sáhara, dunas interminables, temperaturas extremas, escasez de agua. Un caballo moriría en cuestión de horas si no encuentra sombra y líquido. Un camello, en cambio, puede avanzar días enteros con una calma inquebrantable. Esa resistencia los convirtió en los vehículos todoterreno de la antigüedad. Y no todo era calma. Los camellos también se usaron en la guerra. En varios imperios antiguos y medievales,
Los ejércitos montaban camellos porque los caballos enemigos se asustaban con su olor. Un batallón de jinetes sobre camellos podía desorganizar a las tropas contrarias con solo aparecer en el campo de batalla. Además, su altura y fuerza les permitían cargar con soldados y suministros a largas distancias, algo que daba ventaja estratégica en campañas militares. Incluso en tiempos modernos, el camello siguió siendo importante en conflictos en regiones áridas. Durante la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, las tropas del Camel Corps británico usaban camellos para desplazarse rápidamente por el desierto de Medio Oriente. Estos animales cargaban no solo a los soldados, sino también armas, municiones y equipos médicos. Otro detalle poco conocido es que los camellos no solo son resistentes, sino también inteligentes. Son capaces de reconocer rutas, recordar fuentes de agua y responder a entrenamientos básicos. En culturas nómadas, se han transmitido canciones y comandos específicos para guiar caravanas, y los camellos responden a ellos con sorprendente obediencia. Y sí, también tienen fama de temperamentales. Los escupitajos de camello son legendarios, pero no son simples caprichos. Ese comportamiento es una forma de defensa y comunicación, usada para establecer jerarquías o expresar incomodidad. Son animales sociales que establecen vínculos claros con sus cuidadores y con otros miembros del grupo. En resumen, la historia evolutiva y cultural del camello lo convierte en un verdadero superviviente y en un aliado inseparable de la humanidad. No es el animal torpe y sediento que muchos imaginan, sino un ser adaptado a extremos, protagonista de migraciones, guerras y rutas comerciales que cambiaron la historia. Y aún queda mucho por decir sobre estos gigantes del desierto, desde su biología más íntima hasta su papel en el futuro de la humanidad. Hasta ahora hemos visto que los camellos no son simples animales del desierto, sino auténticas máquinas de supervivencia y protagonistas de la historia humana. Pero su biología aún guarda secretos que desmontan más mitos y confirman que son mucho más complejos de lo que solemos pensar. Uno de los detalles más llamativos está en su forma de regular la temperatura corporal. Mientras que los humanos mantenemos una temperatura estable de unos 37 grados, los camellos pueden variar la suya entre 34 y 41 grados según las condiciones. Esto evita que suden en exceso durante el calor del día y que pierdan agua vital. Es como si tuvieran un aire acondicionado interno que se ajusta automáticamente. Su orina también revela su capacidad de ahorro extremo. Es tan concentrada que parece jarabe espeso, una adaptación que les permite conservar la mayor cantidad posible de agua. Lo mismo ocurre con sus excrementos. Son tan secos que se pueden usar directamente como combustible para encender fuego, algo que las comunidades nómadas han aprovechado durante siglos. Los camellos también cuentan con un sistema digestivo sorprendente. Aunque no son rumiantes verdaderos como las vacas, tienen un estómago dividido en varias cámaras que les permite fermentar y extraer nutrientes de plantas duras y poco nutritivas. Esto explica por qué pueden sobrevivir en entornos donde otros animales herbívoros morirían de hambre. Incluso son capaces de comer plantas con alto contenido de sal, algo que pocos mamíferos toleran. Otro aspecto poco conocido es su sangre. Como ya mencionamos, sus glóbulos rojos son ovalados y extremadamente flexibles. Esto no solo les permite resistir deshidratación y rehidratación extremas, sino también mantener el flujo sanguíneo en condiciones donde otros animales sufrirían un colapso circulatorio. De hecho, estudios han mostrado que esta característica única es una de las claves de su resistencia a largos periodos sin agua. Los camellos también tienen un modo de caminar muy particular, llamado marcha ambladora. En lugar de mover una pata delantera y la trasera opuesta como hacen la mayoría de los cuadrúpedos, avanzan las dos patas del mismo lado al mismo tiempo. Esto les da ese balanceo característico, como si flotaran, y les permite recorrer largas distancias con menor gasto de energía. De ahí viene el apodo de barcos del desierto, no porque crucen dunas interminables, sino porque su andar recuerda al vaivén de un barco en el mar. Y aunque solemos imaginarlos únicamente en desiertos, los camellos bactrianos demuestran que su adaptación va más allá. Estos animales pueden soportar inviernos de hasta 40 grados bajo cero en Mongolia y veranos de 45 grados sobre cero. Ningún otro mamífero grande conocido sobrevive a variaciones tan extremas. En zonas donde otros animales mueren congelados o deshidratados, ellos siguen en pie, tranquilos, como si nada pasara. Otra faceta que rompe con los estereotipos es la de su comportamiento social. Los camellos son animales inteligentes y con una memoria impresionante. Reconocen rostros humanos incluso después de años de separación, algo demostrado en estudios y también en historias populares entre pueblos nómadas. No son simples bestias de carga, tienen un fuerte vínculo con quienes los cuidan. Su temperamento, famoso por los escupitajos y bufidos, también tiene explicación.
El escupir es una forma de comunicación y defensa, una manera de establecer jerarquías en el grupo o demostrar incomodidad frente a humanos. No lo hacen porque sí, es parte de un lenguaje corporal complejo. Además, sus sonidos guturales, que van desde gruñidos hasta bramidos profundos, forman parte de interacciones sociales muy elaboradas. En cuanto a reproducción, los camellos también sorprenden. Los machos en época de celo despliegan un órgano llamado dulaa, una especie de gran saco rosado que inflan desde la boca para atraer a las hembras y ahuyentar a otros machos. Acompañan este despliegue con rugidos, escupitajos y un fuerte olor, convirtiendo el cortejo en un espectáculo digno de documental. Las hembras, por su parte, tienen una gestación larga, de hasta 14 meses, lo que garantiza que las crías nazcan en épocas más favorables. Los recién nacidos ya son capaces de ponerse de pie y caminar a los pocos minutos, una necesidad en un entorno hostil donde la supervivencia depende de la rapidez para moverse con la manada. Más allá de su biología, los camellos también tienen un impacto cultural que llega hasta la actualidad. En países como Emiratos Árabes Unidos, las carreras de camellos son un deporte tradicional con miles de años de historia que aún hoy atrae multitudes. En algunas regiones, incluso se celebran concursos de belleza de camellos, donde se evalúan desde la forma de la joroba hasta el pelaje y la elegancia del andar. Y no podemos olvidar el papel que los camellos juegan en la economía moderna. La leche de camello se está comercializando cada vez más a nivel internacional, valorada no solo por sus nutrientes sino también por su potencial en la producción de chocolates, quesos y cosméticos. Además, en zonas rurales sigue siendo una fuente vital de alimento y transporte. Pero junto a estas curiosidades y usos, los camellos enfrentan serias amenazas. La domesticación masiva ha garantizado la supervivencia de millones de ejemplares, pero los camellos salvajes, especialmente el bactriano silvestre, están en peligro crítico. Apenas quedan unos pocos miles en estado natural, sobreviviendo en regiones remotas de China y Mongolia, donde enfrentan la presión de la caza furtiva, la pérdida de hábitat y la competencia con el ganado doméstico. La ironía es clara. Mientras millones de camellos domesticados prosperan junto al ser humano, sus parientes verdaderamente salvajes se están extinguiendo. Y si desaparecen, perderemos una pieza única de la historia evolutiva. Así que no, los camellos no son esos animales torpes y lentos que muchos imaginan. Son máquinas biológicas diseñadas para extremos, con un pasado evolutivo fascinante y un presente cultural y económico vital. Pero su futuro dependerá de cómo sepamos protegerlos y respetar su papel en el planeta. Hemos visto cómo los camellos han desafiado mitos, cómo su biología los convierte en supervivientes extremos y cómo su historia evolutiva los conecta con rincones insospechados del planeta. Pero aún queda lo más importante. ¿Qué significan para nosotros hoy y qué nos enseñan sobre la vida misma? Para empezar, pensemos en la imagen popular que siempre se repite, el camello como simple medio de transporte en los desiertos áridos. Esa visión está tan grabada en nuestra cultura que cuesta imaginarlo de otra forma. Sin embargo, cuando repasamos todo lo que hemos visto, se hace evidente que reducir a este animal a vehículo de carga es una injusticia. Los camellos son ingenieros de la supervivencia, piezas fundamentales de ecosistemas frágiles y compañeros inseparables de comunidades humanas desde hace milenios. Lo curioso es que, aunque se asocien casi exclusivamente al desierto, no son animales que pertenezcan solo a ese entorno. Su origen en América del Norte y su migración a Asia y África nos recuerdan que la naturaleza no entiende de fronteras. Los camellos son el resultado de millones de años de adaptación, y lo que vemos hoy es apenas una fracción de su verdadera historia. Además, su relación con los humanos va mucho más allá del transporte. Durante siglos, los camellos han sido proveedores de alimento, abrigo y hasta combustible. En las regiones más inhóspitas del mundo, su leche ha evitado hambrunas, su lana ha protegido contra el frío y su estiércol seco ha mantenido vivas hogueras en medio de desiertos helados o abrasadores. En algunos lugares, una familia sin camellos era una familia sin futuro. En lo cultural, los camellos han dejado huella en mitos, religiones y tradiciones. En textos antiguos, desde el Corán hasta crónicas de comerciantes en la ruta de la seda, se les describe como símbolos de resistencia, paciencia y fe. Incluso hoy, en pleno siglo XXI, siguen siendo protagonistas de festivales, carreras y concursos que celebran no solo su utilidad, sino también su belleza y elegancia. Pero no todo es tradición. El camello también se proyecta hacia el futuro. En un mundo que enfrenta crisis climáticas y desafíos de sostenibilidad, este animal puede convertirse en un aliado inesperado. Su capacidad para sobrevivir con poca agua, alimentarse de plantas resistentes y producir leche nutritiva lo coloca como un recurso valioso en regiones áridas donde otros sistemas de ganadería fracasan. De hecho,
Organizaciones internacionales ya promueven la cría de camellos como alternativa sostenible frente al ganado tradicional en zonas golpeadas por la desertificación. Y aquí surge la gran lección. Los camellos nos enseñan que la verdadera fortaleza no está en la abundancia, sino en la adaptación. Que no hace falta tener todo al alcance para prosperar. Basta con aprender a usarlo poco de manera eficiente. En ese sentido, son un espejo de lo que la humanidad necesita en tiempos de crisis climática: flexibilidad, resistencia y la capacidad de aprovechar los recursos de forma inteligente. Claro, también enfrentan amenazas. El camello bactriano salvaje, como ya dijimos, está en peligro crítico, con poblaciones reducidas a unas pocas zonas de Mongolia y China. La pérdida de su hábitat, la caza furtiva y la competencia con el ganado doméstico ponen en riesgo a los últimos descendientes de un linaje que sobrevivió millones de años. Su extinción sería una pérdida irreparable, no solo biológica, sino también simbólica. Significaría que dejamos morir a un animal que encarna como pocos la idea de resistencia. Por eso, la conservación es clave. No se trata solo de proteger un animal, sino de defender una lección viviente de la evolución. Los camellos salvajes son fósiles vivientes, y cada individuo que sobrevive es una cápsula de tiempo que conecta nuestro presente con un pasado profundo. Además, desmontar los mitos sobre ellos es también una forma de protegerlos. Porque cuando la gente entiende que no guardan agua en la joroba, sino grasa, cuando descubre que pueden variar su temperatura para ahorrar recursos o que son descendientes de criaturas americanas, empieza a verlos con otros ojos. Dejan de ser animales exóticos del desierto para convertirse en símbolos de adaptación y sabiduría natural. Al final, todo lo que sabes sobre los camellos está equivocado porque la imagen que tenemos de ellos es incompleta. No son torpes, no son simples bestias de carga y no son depósitos de agua con patas. Son estrategas de la supervivencia, moldeados por millones de años de evolución, capaces de prosperar donde otros fracasan y de acompañarnos en los lugares más hostiles del planeta. La próxima vez que pienses en un camello, olvida el cliché del turista montado en su lomo bajo un sol abrasador. Piensa en su sangre ovalada, en sus jorobas que se caen y se levantan, en sus patas que caminan como barcos sobre la arena, en sus ancestros que unieron continentes, en las familias que sobrevivieron gracias a su leche y en los guerreros que libraron batalla sobre su lomo. Los camellos son un recordatorio de que la naturaleza nunca se rinde, que siempre encuentra caminos para resistir, incluso en los paisajes más extremos. Y quizás por eso nos fascinan tanto, porque en su mirada serena y en su resistencia silenciosa vemos reflejada nuestra propia lucha por adaptarnos y sobrevivir en un mundo que cambia cada día. Así que sí, todo lo que creía sobre los camellos estaba equivocado. La verdad es mucho más fascinante, brutal y reveladora. Y, después de conocer su historia, es imposible no mirarlos con respeto.